Hola, buenas tardes a todas, todos, ¿cómo están? Gracias por venir. Esta es la presentación digamos, vamos a decirle presencial del ECIME, Zarape de Neón, número 1, llamado Camote Punk, que está dedicado al cyberpunk poblano, o de Puebla, o para Puebla, o desde Puebla, como lo quieran ver. Y pues bueno, para empezar, digamos, el ECIME ya está en web, ya como lo pudieron ver en redes sociales, ya está en una página web dedicada, pueden leer todos los relatos, pueden ver las ilustraciones, pueden ver, ya está publicado. Y hoy les vamos a presentar lo que es la versión PDF editable, ¿no? Perdón, editable, sí, para que ustedes lo puedan modificar, porque es punk. El PDF descargable, que va a estar en la misma página que es zarapedeneon.com/punk. Ahí en la misma web donde está ya publicado todo van a encontrar el PDF descargable. Y bueno, para empezar, vamos a tener una charla con Miguel Ángel Fernández Delgado, a quien en un momento presento, para abrir este evento, esta celebración, digamos, por estrenar este ECIME, que es el primer número de este ECIME, que era algo que cuando empezamos el blog, nos lo planteamos hacer un ECIME, fanzine digital, pero no sabíamos cómo, o sea, no estaba clara la idea, y fue hasta más recientemente que decidimos hacerlo. No es algo en lo que el blog se va a centrar, por eso quisiera aclararlo, en hacer publicaciones de este tipo, pero sí las vamos a hacer, porque creo que faltan espacios para publicar. Y la ciencia ficción, como van a ver a lo largo de las charlas y de todo lo que vamos a publicar hoy, la ciencia ficción en México está en un momento pues, muy bueno, hay muchas publicaciones, muchos autores, autoras, y yo considero que a pesar de que hay muchas revistas, muchos fanzines, varios, digamos, yo pienso que faltan espacios. Y fue por eso que decidimos hacer el ECIME, para abrir un espacio más que considero que hacer. Y bueno, ya aviso antes de parroquial, aquí en la sala, por favor, solo consumir agua o café. Si quieren comer algo, tiene que ser afuera, por favor. Nos lo pide así aquí la secretaría. Y bueno, sin más preámbulo, presento a Miguel Ángel Fernández Delgado. Él es maestro en Historia de México por la UNAM, doctor en Historia por el Colegio de México, y fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía entre 2002 y 2006. Ha dictado conferencias y publicado libros y artículos sobre derecho, historia del arte y literatura fantástica en 6 países. Su obra ha sido traducida en inglés, francés y alemán. En 2001 participó con la, no sé cómo se pronuncia, Nación Diarias y la Agencia Espacial Europea en el proyecto de tecnologías innovadoras de la ciencia ficción para aplicaciones espaciales. Entre sus libros destacan Visiones Periféricas, Antología de la Ciencia Ficción Mexicana de 2001, de Editorial Lumen, que obtuvo el Premio Nacional Sicilias a la mejor antología del año y fue seleccionado por la SEP en el 2002 para el programa de bibliotecas de aula. Colaboró con un ensayo para el libro El Futuro Más Acá, Cine Mexicano de Ciencia Ficción de la UNAM en el 2006. Y en el 2000 obtuvo el Premio Internacional Boleados por sus aportaciones para el estudio de la ciencia ficción mexicana y fue finalista en el año 2002 para el Premio Notus en la categoría de ensayo que concede anualmente la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Miguel es una eminencia en la ciencia ficción, en el estudio de la ciencia ficción mexicana, y pues para mí es un gusto que esté con nosotros hoy para hablarnos un poco de la historia del cyberpunk en México. Muchas gracias. Muchas gracias a Axel, muchas gracias por su presencia. Pues sí, es un gusto estar aquí. Me acuerdo que cuando yo empecé a dedicarme a esto de escribir sobre la ciencia ficción en México, pues fue precisamente cuando periódicamente viajaba aquí para colaborar con José Luis Ramírez y otros autores. Estábamos haciendo una enciclopedia de la ciencia ficción mexicana a finales de los 90. Éramos demasiado optimistas y de que íbamos a encontrar todo y de que, digamos, bueno, sí está el disco ahí por ahí, no lo encuentro todavía, pero lo voy a encontrar para recuperarlo y ver qué se puede rescatar de él, porque fue hecho con tecnología muy, ya para los estándares actuales, muy primitiva. Pero es un gusto estar en un lugar aquí tan emblemático de una ciudad tan hermosa como Puebla, ¿no? Y aquí junto a la biblioteca Palafoxiana.
Pero bueno, para hablar del cyberpunk en México, primero quiero hacer un breve situar un poco históricamente, una breve nota histórica para ubicarnos de dónde viene esto. O sea, es algo así como la ciencia ficción que dice que no tiene pie ni cabeza, que viene de la nada, que solo a los escritores se les ocurre porque ellos tienen, no sé, se drogan o algo así, o tienen sueños vacíos. Pues no. Les voy a hablar un poco de Edward Snowden, esta persona que escribió un libro llamado en inglés Permanent Record, que lo tradujeron al español como Vigilancia Permanente, que fue una persona que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, para la CIA particularmente, y trabajó, pues, como era, siempre fue una persona muy cercana, desde adolescente se dedicó, fue de la primera generación de hackers, él mismo lo confiesa en este libro. Este libro es parte una autobiografía, Permanent Record, lo recomiendo mucho que sea traducido en español, en donde él señala que él vivió una época a principios de los 90, ¿sí? El auge de lo que él llama la edad de oro, o al poder entender una edad de oro de la libertad del internet, donde pues, se podía, o sea, había como, no había muchas reglas, había espacios vacíos de regulación, había cosas que se podían hacer que ahora ya no se pueden hacer, y él decía que era como una especie de mundo semi-anarquista, ¿sí? De cada quien hacía lo que quería, y había mucha gente incluso dispuesta a ayudarte, a enseñarte a hacer cosas, ¿sí? No estoy hablando de cosas ilegales, pero sí, por ejemplo, nada más ver si puedo yo entrar a la página del gobierno o a la página de un banco, pero nada más por la curiosidad de ver si se puede hacer, ¿no? Cambiarle su página oficial a una celebridad o a alguien muy importante. Ellos lo hacían, pero eso no, les digo, no era por maldad, digo, había algunos que sí lo hacían con malas intenciones para robar o algo así, pero en general era gente que no hacía cosas muy malas todavía, ¿no? Y él cuenta cómo esto se acabó el 11 de septiembre de 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, cuando empezó esta vigilancia, lo que él llama la vigilancia permanente, Permanent Record, primero en Estados Unidos, pero que él denunció en su libro, incluso pues tuvo que huir de los Estados Unidos, porque denunció cómo el gobierno de Estados Unidos estaba vigilando a todo el mundo, no nada más a los estadounidenses, a todo el mundo a través de internet, ¿sí? Del correo electrónico, de las redes sociales, de todo tipo de interacciones con la red. Él estaba vigilando, y digo, la constitución de mi país dice que eso no se puede hacer, eso no se debe hacer, y por lo tanto lo denunció. Miren, incluso las grandes compañías, Google, Facebook, todos como son de origen gringo, todos trabajan bajita la mano, pues, para el gobierno, dándole, cuando les piden información, les se las da. Entonces, este es el contexto de un hacker de primera generación que, bueno, luego tuvo que huir, y ahorita la verdad no sé dónde viva. Es un caso similar al de este señor, ¿cómo se llama? Que está exiliado ahí se me olvidó, que hicieron película. De Julian Assange, es un caso similar, pero él escribió y trabajó en la CIA, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurrió en los años 90 y poco después, pero antes de eso, sí, por aquello que han dicho muchos, que por ejemplo a finales del siglo XIX mucha gente se podía imaginar la existencia de automóviles, pero solamente los escritores de ciencia ficción se podían imaginar los embotellamientos a horas pico, ¿sí? Desde el siglo XIX. Algo similar ocurrió en el caso del cyberpunk. Desde antes de que ocurriera esto que describe Edward Snowden, porque lo vivió en carne propia, ya había escritores como William Gibson, que publica Neuromancer en inglés 1984, donde define lo que es el ciberespacio, pero curiosamente él mismo dice que lo escribió en una máquina mecánica, y le pregunté, ¿de dónde sacó esa idea del ciberespacio? Pues muy fácil. Yo en las noches que escribí, y en las noches que ya no sabía qué hacer, que ya andaba yo embotado acá, que quería descansar, me salía y veía a los niños jugando maquinitas de esas de moneditas ahí
cerca de mi casa, las famosas Arcadias, que ahora ya están desapareciendo, o ya desaparecieron en muchos lugares, y veía que ellos, al estar, o sea, no era un juego de una persona con la máquina, sino que casi siempre había varios de ellos que estaban ahí apostando a ver quién, o viendo a ver, aunque no apostaran con dinero, sino a ver quién tenía mejor récord en las máquinas y en los jueguitos de los videojuegos. Y al estar ahí ya no estaban en un espacio real, estaban en un espacio imaginario por ellos, pero que tenía ahí el registro de ya registré mi marca, ya superé la anterior, no sé qué. Entonces era un espacio propio de ellos, ¿sí? Propio para que ellos convivieran. Digo, es que esto es como una ciudad al anochecer que se aleja, así que la estamos viendo de lejos, o nos estamos acercando, se está alejando, ¿no? Entonces era el ciberespacio. Y, por ejemplo, había otras series, porque vamos a hablar de autores que escribieron cyberpunk sin saber que estaban escribiendo cyberpunk, que ustedes dicen, ¿cómo van a escribir un subgénero sin saber lo que es el subgénero? Bueno, porque la cultura popular, por ejemplo, una serie de televisión que se llamaba Max Headroom, de 1987-88, basada a su vez en una película inglesa, donde salió un personaje que era la cara del protagonista de esta serie, ¿sí? Sobre un mundo distópico gobernado por las cadenas de televisión, y esto es de los años 80, y a finales de los 80. Antes de esto, una serie japonesa, que primero fue un anime, una película, Akira, de Kazuhiro Otomo. La película es de 88, pero está basada en un anime que salió entre 1982 y 90, o películas como Tetsuo, el hombre de hierro, del 89, tiene un nombre ahí totalmente loco, que se convierte en una máquina de él mismo, ¿no? Entonces, todo ese es el contexto de la cultura popular que va a dar origen al cyberpunk. En México, un grupo de escritores, no voy a mencionar a todos porque son muchos, pero los principales: Gerardo Porcayo, José Luis Ramírez, Bernardo Fernández Vez, José Luis Zárate, Gerardo Cifuentes, por mencionar a los más conocidos, se dedicaron a adaptar el cyberpunk para explorar los diversos aspectos del subgénero y en general de la tecnología en México a partir, ¿sí? Hay que ubicarnos también en el tiempo, a partir del Tratado de Libre Comercio, que se firma a mediados de los 90 y empezó a operar en el 94, y al mismo tiempo se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con un personaje que es su líder, el subcomandante Marcos, que trae para acá aparatos de tecnología no muy típicas de la gente que vive en Chiapas, ¿verdad? Sobre todo en las zonas más rústicas. Entonces, bueno, hay algunos críticos como Susan Briante dijeron que era algo así como lo que escribían estos autores, era algo así como la contraparte del discurso del neoliberalismo, el discurso de la crisis. Y bueno, Ramón López Castro, uno de los también que se ha dedicado a estudiar la ciencia ficción en México, explica que el cyberpunk llegó a México a través de dos vertientes: escritores que conocieron las obras del subgénero, o sea, que lo habían leído, a Gibson y a otros, a Bruce Sterling, en las obras escritas en inglés, y las imitaron o adaptaron, ¿sí?, a la realidad mexicana, y otros que, sin influencia de este subgénero, al menos desde el punto de vista literario, ¿sí?, porque se habían alimentado esto que existía en la cultura popular, escribieron cyberpunk sin saber que estaban escribiéndolo. El caso es, por ejemplo, de Isidro Ávila, que escribe un cuento que se llama La Red, en el segundo tomo de la antología Más allá de lo imaginado, de la ciencia ficción, antología representativa de la ciencia ficción mexicana de finales de los 90, perdón, de principios de los 90, que dice Federico Schaffer, el editor, mira, escribiste un cuento cyberpunk, y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es? No, pues eso es lo que tú escribiste. No. Y entonces no ni siquiera sabían cómo se llamaba el género, o que tenía un nombre, o que había ya un subgénero específico que se llamaba así cyberpunk. Bueno, también Gerardo Porcayo, que es pues, como el patriarca de esta corriente en México, tenía inquietud por escribir ciencia ficción bajo la influencia de esta realidad, ¿sí?, de este mundo avasallado por la cultura popular, por los medios audiovisuales.
y escribió en 1984 un cuento que se llamó Sueño Eléctrico, que creo que fue mención honorífica en uno de los concursos, el primer concurso de cuento de Puebla de ciencia ficción. Y en 1993, en la revista Umbrales, publicó un artículo que se llamó Cyberpunk, entre la ciencia ficción y el thriller, explicando lo que era el cyberpunk, porque el mismo año, 93, publica su famosa novela, La primera calle de la soledad, que publica la colección Tierra Adentro del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, portada de José Luis Cuevas, que la portada no sé cómo llegó, no tiene nada que ver con el libro, pero pues llamaba la atención y actualmente es uno de los libros que más hace algunos pocos años nos pidió un investigador gringo un ejemplar de la primera edición, la tuvimos que pedir a Europa y llegó y la compró con esa portada, porque hay una segunda edición y ya con otra portada de edición de Virginia. Pero bueno, esta novela, La primera calle de la soledad, es considerada la primera novela cyberpunk en Latinoamérica y una de las mejores, además de la ciencia ficción mexicana. Y además tuvo una curiosa no influencia, porque ya después supimos que Gerardo Porcayo decía, es que yo había querido conseguir la novela de William Gibson, Neuromante, pero no la pude conseguir, entonces escribí mi novela y yo creo que así le fue mejor. No se nota ninguna influencia la influencia se nota en las ideas que tiene él de inventar religiones. Sí, la tecnología es también utilizar la tecnología, los hackers, cómo la utilizan para denunciar la corrupción, para hacer algunas operaciones ahí de dudosa legalidad, etc. Pero también esto le ayudó a tener un resultado, digamos, más alucinante, ¿no? O sea, que gustó mucho y actualmente es una obra fundamental, entre las 10 más importantes, yo diría, de la ciencia ficción mexicana. Y entonces este interés en ese género empezó a crecer. La revista Umbrales, que editaba en Nuevo Laredo Federico Schaffner, en su número 10 de finales del 94, tradujo y publicó en la revista en Umbrales la introducción a la antología Mirror Shades, una antología de cyberpunk de Bruce Sterling. En esa época hay que decir que el cyberpunk fuera de México, es decir, el cyberpunk original escrito en inglés, se consideraba ya una corriente que ya estaba en decadencia, ya se estaba acabando, pero en México estaba en auge. De hecho, incluso en una visita que hizo William Gibson a México, vino en los 90, hasta yo sé, porque yo lo fui a ver dos veces en los años 90, y en una de esas, una conferencia que dio en el Centro Histórico de la Ciudad de México, habló de cuestiones de tecnología y de la posmodernidad y todo esto, no habló específicamente de cyberpunk, pero estaba lleno de gente aficionada a cyberpunk. Entre ellos estaba Livia Brenda Castro, una escritora también no de cyberpunk, pero de ciencia ficción y géneros alternos en general. Estaba presente y se acercó y tuvo la osadía de decirle, pedirle que autógrafo de sus libros y además de invitarlo, porque en ese entonces, en el 99, se estaba celebrando en Tlaxcala un festival, así le puso el organizador, que en paz descanse, de Tlaxcala, era el segundo, el tercer festival de ficción y fantasía, y le dijo, no le gustaría ir a Tlaxcala a darnos una conferencia o a ver o a conocer al contingente de la ciencia ficción cyberpunk en México, y él pues amablemente declinó, pero curiosamente en una de sus novelas que se llama All Tomorrow's Parties del 99 trae una dedicatoria a varias personas y al final dice, esta novela está dedicada entre otros al contingente post-cyberpunk, él llama post-cyberpunk, aquí él no era post, nunca había visto cyberpunk, entonces era cyberpunk, pero él le llama cyberpunk porque para ellos el cyberpunk había muerto. De la Ciudad de México, que me invitó a Tlaxcala a un festival, pero amablemente decliné la oferta. Sin embargo, su cálido entusiasmo me ayudó a escribir un capítulo crucial de la novela All Tomorrow's Parties mientras estuve hospedado en el Hotel Camino Real de Nueva York.
O sea, para que vean que no fue llamada de temprano. Por las mismas, por estos tiempos también, aquí me da mucho gusto que estén aquí presentes, José Luis Ramírez y Gerardo Cifuentes, cuando estudiaban en el Instituto Tecnológico de Puebla, eran estudiantes, pero José Luis decidió lanzar un fanzine, un abuelito aquí del actual Camotepón, se llamaba Fanzine Fractal, y luego le tuvo que cambiar el nombre porque como no había registrado el nombre, salió a poco tiempo una revista de análisis político que se llamaba Fractal, y por eso sí tenía registro de la marca, entonces le tuvo que cambiar luego a Fractal Sin, y con Fractal Sin de Fanzine, entre el 95 y 96, colaboraron Gerardo Cifuentes y otras personas, no sé si también de la universidad o de otras partes, pero casi todos eran poblanos, o al menos estaban estudiando aquí, pero no eran poblanos. Por su parte, José Luis Zárate y Gerardo Porcayo, y los dos que trabajaron con Celina Armenta para lanzar el cuento de concurso de cuentos de ciencia ficción aquí en Puebla, del CONACYT de Puebla. Primero lanzaron en disquete de 3.5 pulgadas, la mayoría de ustedes que quizá no los conocen, disquetes se usaban en computadoras de aquella época. Y luego lanzaron en línea una revista que se llamaba La Langosta hacia Rosado, que no era una revista dedicada exclusivamente al cyberpunk, pero pronto se dedicó a darle impulso a su género. Y por esa época me pidieron a mí escribir para una revista que se llamaba Complot Internacional, ya no existe, un artículo sobre cómo era la ciencia ficción en México en esa época. Y bueno, traté de hacerlo por estados, ¿sí? La mayoría de los escritores estaban o en el norte de la República Mexicana, o en la Ciudad de México, o curiosamente aquí en Puebla, y por eso le llegué, como dije, bueno, en Puebla están actualmente varios escritores, están lanzando está el concurso de cuento de Puebla, están lanzando fanzines, tiene mucho auge actualmente el cyberpunk, entonces así lo dije y se me quedó el nombre y lo siguen repitiendo en algunas películas, como la meca de la ciencia ficción mexicana, yo lo mencioné de aquella época, pero bueno, puede decirse todavía actualmente. En 1997, uniendo fuerzas con los principales productores del subgénero, José Luis Ramírez editó los cuentos compactos Cyberpunk, ¿sí? Una antología actualmente inconseguible, pero ya me la han pedido gente que está haciendo tesis doctorales en España o en Estados Unidos, y pues se las he tenido que digitalizar porque pues ya no existe en ninguna parte. Ojalá José Luis lanzara una segunda edición de esta, que era hagan de cuenta, una caja de discos, un CD, ¿sí? de música, pero ahí venía como en los folletitos que vienen en los CDs, así explicando ahí la letra de la canción o las fotos del grupo, ahí venía en cada uno de esos folletitos tenía un cuento. Después Gerardo Porcayo lo reunió a estos autores y a otros, junto con otros autores nacionales en la antología Silicio en la Memoria en el 98. Donde también aparecen autores de Monterrey y otros lugares del norte del país como Carlos Alberto Limón, Jorge Chipoli, Rodrigo Pardo Fernández, donde Cyberpunk también fue popular, sí, también hubo allá, eran esos autores que decían que escribían Cyberpunk sin saber lo que era el Cyberpunk, y autores también como Pepe Rojo y Def de la Ciudad de México, o que vivían en la Ciudad de México. Entonces aquí se combinaron la realidad decadente en sus cuentos, la realidad decadente del país entre el caos, la represión del gobierno, las redes del narcotráfico, ¿sí? Y esto, algo que en su momento no se dijo, pero ya viéndolo en retrospectiva, pues la fortuna que tenemos los historiadores de podernos ver ya, sobre todo con cierta distancia, que en esa época, gracias al cyberpunk, no es nada más, pero principalmente fue el cyberpunk, ¿sí? Que la ciencia ficción mexicana tuvo un rostro propio con el cual presentarse ante la ciencia ficción mundial, precisamente porque al poco tiempo empezaron a hacerse estudios, ¿sí? O a venir gente de fuera, extranjeros, de Estados Unidos o gente, me acuerdo de una tesis de doctoral en Italia, que alguien que no, es que yo quiero, y escribían pidiendo material para estudiar el cyberpunk mexicano. Entonces,
repito, no fue exclusivamente que por el cyberpunk mexicano quisieran ya conocer la ciencia ficción mexicana, pero sí fue, digamos, una de las primeros subgéneros que dentro de la ciencia ficción mexicana que le dieron un rostro, una identidad propia y se conoció en el extranjero la ciencia ficción que se escribía aquí, y hubo gente que se empezó a interesar en coleccionarla, en estudiarla, en llevarla a sus bibliotecas, ¿sí? O en coleccionarla o en traducirla también. Por eso pocos años después aparecieron estos artículos, que, por ejemplo, aquí hay uno de un investigador mexicoamericano, Hernán García, se llama Texto y Contexto del Cyberpunk Mexicano en la década del 90, que tiene algunas omisiones, pero sobre él es un autor un investigador mexicoamericano, pero, o sea, era algo impensable que, ¿cómo? O sea, mucha gente, o sea, me pregunta cuando viajo alguna vez que pedí la renovación de mi visa a Estados Unidos, ¿y por qué quiero ir a Estados Unidos? Porque voy a dar una conferencia de ciencia ficción mexicana. ¿Qué es eso? ¿A poco es así? Tuve que explicar ahí que pues sí existe, o sea, incluso de por casualidad llevaba en mi mochila una revista, la versión mexicana de Asimov Ciencia Ficción. Sí, pues mira, aquí hay un ejemplar. ¿Cómo? O sea, mejor ya me insisto. Capaz que creen que yo me inventé para conseguir mi visa. Pero bueno, por los mismos años otros autores mexicanos, aunque no escribían cyberpunk o solamente en ocasiones, tuvieron interés por publicar más obras de ciencia ficción al enterarse de la existencia de editoriales nacionales y extranjeras interesadas en publicarlos, algo que apenas unos años antes era impensable. ¿Sí? Algunos autores que empezaron escribiendo aquí ciencia ficción, poco tiempo después lo hicieron, o sea, algunos intentaron escribir aquí, y sí hubo un auge a finales de los 90 de editoriales, pero algunos, o sea, ahora sí que la mala suerte. Ramón Yaca empezó a publicar una colección especial de ciencia ficción mexicana, pero a la mala suerte, creo que al año o a los 2 años de haber empezado, Ramón Yaca, el que tuvo la iniciativa, se murió, y las personas que se quedaron en su lugar, como que ya no les interesó, desapareció. Ahora sí que no fue por la mala calidad, sino porque pues, el mecenas se murió. Pero bueno, aunque también se empezaron a dar becas, algo que pues, antes era un escritor. Me acuerdo que Federico Schaffer decía que en una ocasión pidió una beca. ¿Para qué quiere la beca? No, para escribir una novela de ciencia ficción. ¿Qué? Y ya me han dado un resumen así de la novela. ¿Qué? Ni siquiera lo tiraron a la basura. Ahí en su cabeza. Y entonces aquí ya empezó a existir, ¿no? Ya empezaron mira, hay escritores de ciencia ficción, Mexican Curious, ¿no? Que escriben también. Bueno, hubo casos como el de Bernardo Fernández Beff, que lograron superar los problemas de publicación al encontrar editores foráneos. Su novela Gel Azul, que se publicó en el editorial Parnaso de Madrid, es la primera novela cyberpunk de un autor mexicano en el extranjero, después de que aquí en México estuvo rodando casi una década que no encontraba editor. En ella mezcla el noir, o sea, la literatura policíaca ya más dura, más hardcore, con la ciencia ficción, en donde los ricos viven vidas virtuales en una red y los pobres trabajan en ella. Se investiga el homicidio de la hija del hombre más rico del país. Y después publicó una novela que se llama Hielo Negro, es una novela policíaca, pero que un crítico la describió como una novela cyberpunk disfrazada de novela policíaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla de gente que está traficando con drogas de hechas en el laboratorio, diseñadas específicamente en el laboratorio y todas las cosas que pues no son muy típicas de la novela negra, ¿no? O de la literatura policíaca en general. Pero él ya después tuvo éxito esta trilogía y continuó esta novela la convirtió en una trilogía. Hielo Negro. No tuvo tanta suerte, por ejemplo, José Luis Ramírez con su novela Púrpura Visual del 2004, que no encontró, también le buscó un impresor en México, no lo encontró, pero entonces la decidió publicar en una revista Alep Cero de divulgación científica y tecnológica. Otros autores se conformaron con la publicación de editoriales estatales, como el caso de Llorenito de Tijuana, donde apareció Río de Redes de Jorge Eduardo Álvarez,
Y también hubo otras novelas y como que esto se empezó a extender, ya ven que siempre que hay, no sé, hay una nueva tendencia, y más porque en la cultura popular esto estaba huyendo también por todos lados. Empezaron a aparecer autores y obras que Gerardo Porcayo denomina de cyberpunk realista, como por ejemplo La Virgen del Barrio Árabe de Wilibaldo Delgadillo, una novela muy recomendable, muy difícil de conseguir desgraciadamente. Virtus de Eve Gil, que esta de Grajus, así se consigue fácilmente. Último Edén de Gerardo Serrano Ramírez, que también es más o menos fácil de conseguir. Y la tetralogía de Ruiz Choconostle, Hackers de Arcoíris. O el mismo Porcayo continuó con las, lo que a mí, el mismo mundo, o sea, no son continuaciones de La Primera Calle, pero sí obras ambientadas en el mismo mundo, Plasma Express y algunos cuentos también que vienen allí en Volver a la Piel. También en México, ya son un poco recordadas, pero hubo películas, sí, como una que se llama Catuhuira, bueno, es una coproducción México-España, Catuhuira, donde nacen y mueren los sueños, del 96, de Íñigo Vallejo Nájera, sobre una mujer que tiene un encuentro misterioso con un científico que también es un chamán, trabaja en el desierto de San Luis Potosí, el cual ha improvisado bueno, pero no en el desierto, en San Luis Potosí, en la selva potosina, ha improvisado un laboratorio en el desierto y a través de una máquina de subvención pretende trasladarse a una realidad alterna. Si la misma realidad es que los chamanes dicen que nos van así con los hombres, o sea, dicen que con la máquina se inventó va a lograr trasladarse a ella. O una película, bueno, no es mexicana, pero es de un autor, de un director de origen latinoamericano, Alex Rivera, que es de origen peruano, que se llama Sleep Dealer, que primero fue un cortometraje y algo se hizo como ganó un premio importante en un concurso de cortometraje, lo hizo película en 2008. Que se refiere a la gente que contrata en la frontera, sobre todo en Tijuana, contratan mano de obra de gente que no tiene papeles para pasar a la frontera y los meten en una habitación en donde a través de realidad virtual pueden manejar las máquinas para hacer todo el trabajo que hacen los inmigrantes, legales o ilegales, ahí en el campo, sobre todo en California, en las zonas ahí donde hay mucha fruta, mucha actividad agrícola, ¿no? Pero los tratan unas jornadas así casi de 24 horas, están trabajando pegados a las máquinas y es una cosa, porque los tienen que hacer implantes para poderse conectar a esas máquinas. Es realmente una visión muy distópica, es realmente una película muy interesante. También, bueno, no vamos a decir que el cyberpunk en México es el único lugar donde no tuvo importancia. En otros países, por ejemplo en España, está una novela que se llama La Sonrisa del Gato de Rodolfo Martínez del 95. Está en una base espacial en donde hay una computadora que se comporta como el gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas y les está ahí recordando ahí lo que tienen que hacer. Es una inteligencia artificial. O una novela ya muy importante que es de chileno Jorge Baladí, que se llama Yggdrasil, en donde estas ideas que ya había en algunas películas de mezclar la tecnología con el chamanismo, con el saber tradicional, él ya lo convirtió, ya se le dio incluso el título de que él inventó, bueno, no lo inventó, pero que su novela Yggdrasil, el tecnochamanismo, que la protagonista es una mujer indígena, ¿sí?, que a través de la tecnología logra también tener estos contactos con esas realidades alternas y utilizar esos conocimientos para salirse con la suya, a través de salirse con la suya burlándose de políticos corruptos y de sociedades privadas también corruptas. En Brasil existe, ya le pusieron no cyberpunk, sino le pusieron el título Tupinipunk, que es Tupini, es el nombre de una tribu tupiniquín, tribu amazónica, que luego se ha usado para referirse a todos los brasileños, o los tupini. Entonces le llaman Tupinipunk. No sé qué tanto desarrollo haya tenido, ya solo recuerdo una novela que se llama Santa Clara Poltergeist, de un músico que también escribe, se llama Fausto. Y bueno, pues ese es el panorama que
yo les puedo dar, también les recomiendo si quieren ver en la revista Alambique, que soy orgulloso coautor, ya llevo 10 años, ahí salió este artículo que se llama Texto y Contexto del Cyberpunk mexicano en la década del 90, de Hernán García, la puedes descargar libremente. Se llama Alambique, de la Universidad del Sur de Florida, y ahí estamos nosotros. Y también los invito a colaborar, porque sé que aquí no solo hay escritores, sino ya ahorita me presentaron algunos académicos aquí en Poblano. Pues está abierto, siempre que luego pasa por un jurado doble, tres pares de revisores, pero pues estamos abiertos a todas sus colaboraciones. Pues muchas gracias, no sé si hay tiempo para hacer alguna sesión de preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias. Pues no estaba programado, pero si alguien tiene una pregunta, pues aprovecho que está Miguel Ángel aquí. A ver. ¿Por qué no mejor como Lepón? En lugar de como Lepón. Digo que es un. Bueno, pero pregunta para Miguel Ángel. Sí, bueno, pudo ser Semicapón, que no también. Tortita Punk, no sé, pero ahorita les cuento por qué se llama Camote Punk y no Franja Punk, ¿no? ¿Alguna pregunta para Miguel Ángel o pasamos ya a la siguiente? Sí, adelante. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Miguel Ángel, ¿por qué parece que la distopía es inherente al cyberpunk? ¿Por qué parece que todo el cyberpunk es distópico? Parece que todo lo distópico deviene del cyberpunk. Sí, bueno, entonces tiene que ver mucho con la historia de la ciencia ficción, ¿no? Casi siempre la ciencia ficción, no estoy hablando de cyberpunk en general, siempre que aparece algo nuevo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, nuevos inventos de internet o algo así, las compañías privadas o algunos gobiernos te lo quieren vender como, mira, esto va a cambiar tu vida para bien y el gobierno va a ser mejor y todo, ya no va a haber pobres y todo esto, ¿no? Y la labor de la ciencia ficción siempre ha sido hacernos escépticos. Decir, sí, tú dices eso, pero mira, lo que va a pasar con el mundo globalizado y interconectado es eso de que, no, que la riqueza se va a acabar, que se va a acabar. Después los datos ya tenemos cómo acabar la pobreza y repartir comida. Sí, sabemos que no se dan por los cuentos, ¿no? Solo se va a usar la tecnología para que ciertas personas se hagan más ricas y los pobres se hagan más pobres, ¿no? Entonces, los primeros años del cyberpunk son totalmente, son ambientes muy negativos o totalmente sumergidos en ambientes de violencia, de muchísima corrupción, pero lo que estaba buscando, ¿a qué se le llama actualmente el post? O bueno, si existe todavía el cyberpunk, ya se considera muerto, pero existe lo que algunos llaman el post-cyberpunk. Pero vi tanto en Wikipedia como en otras fuentes que a lo que se refieren con esto es que precisamente para cambiar esa imagen de que el cyberpunk solamente habla de cosas negativas, de los mundos totalmente deprimentes, de calles llenas de basura informática y cosas así, o la República de Salvador en nuestro México, casi. No recuerdo si fue alguno de los aquí presentes o José Luis o Gerardo, que si William Gibson se fuera de aquí a la República de Salvador, ya estoy en el paraíso, ¿no? Aquí cualquier periférico me sirve aquí para llevar un siguiente novela. Pero bueno, ahora la idea es que el post-cyberpunk reivindique esa, cambie, no sé qué tan. O sea, yo no he oído a nadie que en serio le llame post-cyberpunk a una visión positiva de la tecnología, porque dicen que hay autores que quieren cambiar esa visión y por eso son post-cyberpunk, pero a ellos así, leyéndolos o viendo las críticas individuales de sus obras, yo no veo que nadie, ni que ellos se llamen post-cyberpunk, ni que nadie les llame así. Yo no sé si es algo ahí que se inventó alguien, no sé, no he visto a nadie así, algún académico de prestigio que llame todo esto es post-cyberpunk. Como
una nota rápida, también yo, sé que no me preguntaron, pero también yo situaría históricamente Cyberpunk, también, o sea, hay que entender que en los 90 coincidió con dos cosas. Un desencanto, un auge en la academia por cierto desencanto por el desarrollo científico y tecnológico. Hay un episodio que pueden buscar en Wikipedia muy interesante que se llama la Science War, que es una especie de crisis del prestigio de la ciencia. Y otra que es la cultura hacker. Y yo creo que, o sea, si entendemos que eso está en el contexto, en el ambiente de cuando se empieza a producir, desde los 80 viene esta crisis desde los 70 viene la crisis del prestigio de la ciencia y se cruza con las nuevas tecnologías de la información. Yo creo que eso, ¿no?, da como el caldo perfecto para entender el futuro como algo distópico creado por la tecnología, ¿no? Ya no se imagina la tecnología como algo liberador, positivo, como algo que nos va a ayudar, ¿no?, el progreso científico, sino que es una visión más centrada a otro tipo de negatividades. Pero bueno, ya, nota rápido. Pues bueno, si no hay otra pregunta para Miguel Ángel, pasamos a la silla adelante. Bueno, realmente eso es mi nueva coincidencia en este mundo, pero quisiera preguntar qué autoras mujeres o disidencias de género podrían ser representativas de esta onda cyberpunk. Si hay algunas que me pueden mencionar para poder justo empezar a desarrollar. Para mí,